La veterinaria tiene una gran ventaja. Muchas salidas laborales. Palabras mayores, Pet Industry, el talento silver de nuestra industria. Bueno, yo me crié con mi papá, que tenía una producción láctea, y me parecía que era muy interesante toda la parte del campo, de la producción de leche. En esa época en mi país, económicamente no estaba muy buena esa opción. A pesar de estar en una zona donde era muy rica y donde tenía tierra y demás, vivíamos como pobres. O sea, éramos gente de buen pasar, pero vivíamos como pobres. Mi papá un día me dijo, mira, vos querés estudiar veterinaria, pero la única manera que yo te pague los estudios o que te solvente los estudios es si vos entendés que no tenés que venir acá. Y para ejercer medicina tenés que hacer pequeños. La vaca o el caballo tiene un valor estándar, vale tanto al pie, y eso sale en los diarios. Pero un animal, un pequeño, un gato, un perro, no tiene un valor, tiene un valor sentimental. Y los valores sentimentales no tienen precio, y no tienen una tabla, ni salen en los diarios. Tremendo visionario. Mi padre era una persona del campo, la gente del campo suele dar consejos muy cortantes, no habla mucho. Son así. Pero no era por el negocio, sino por el hecho de ejercer la medicina, Claro. que antes era algo hecho como decía un profesor mío, con la mano izquierda. A medida que fue creciendo y a medida que fueron invirtiendo y a medida que la gente fue tomando relevancia como mascota, como parte integral de la familia, no le importó cuánto tenía que poner para que siguiera el animal estando bien y estando sano. Hay un cambio de la sociedad que pidió el cambio de mascota. El muchacho hoy joven, que tiene que salir a alquilar o que tiene lugares muy reducidos, no deja de tener la necesidad de tener una mascota. En lo posible, una mascota activa, no un pajarito, algo que esté más activo. Y el perro es una molestia, porque los chicos jóvenes hoy tienen grandes ventajas de poder viajar o de salir un fin de semana. Y el perro, ¿dónde está? Hay que sacarlo a hacer pis, hay que bañarlo una vez por semana porque si no larga pelo por todos lados, hay que sacarlo a hacer caca, come una barbaridad, depende de la cantidad. En cambio, el gato pasó a ser una mascota autolimpiante. Vos le dejás un plato de comida y puede quedarse 4 o 5 días en la casa sin ningún problema. No tiene piedras sanitarias, se mete dentro de la bañadera, hace caca dentro de la bañadera. Entonces muchos descubrieron que el gato era una mascota sencilla de tener. Cuando yo empecé a trabajar con gatos, no empecé por eso. Empecé todo lo contrario, empecé porque nadie trabajaba con gatos. Visionario como su papá. A veces sí, y a veces porque yo estaba en un lugar donde tenía un refugio de 300 gatos al lado, estaba el botánico que tenía 1000 gatos al lado, tenía a la jefa o a la presidenta de la Asociación Felina Argentina a 2 cuadras de mi casa. Era como que se habían alineado los planetas para que yo pudiera estar haciendo medicina felina. Siempre me preguntan, usted me imagino que le deben encantar los gatos. Y yo le digo, no. Y, uy, se queda de solución, doctor. Y yo, escúcheme, para ser buen odontólogo no hay que sentarse abrazado a un molar. Yo creo que acá también pasa lo mismo. Yo tengo mi gato, lo quiero, lo adoro, pero para ser buen profesional, tenés que enfocarte en tu profesión. Y todos los sentimientos se tienen que ir de lado. Si vos trabajaras como pediatra en un hospital de niños y vos ves un chico quemado en una situación horrible de dolor, si vos te pones a llorar junto con la madre y el padre, no podés hacer absolutamente nada. Todavía en facultades importantes no hay un departamento de medicina felina, porque aunque no lo creas, en todas Latinoamérica hay una sola facultad que da la especialidad de medicina felina, que es en Argentina, que tuve el honor de presentar yo para ser el comité académico de esa especialidad. Y no hay ninguna duda que esto va a seguir creciendo. La sala de medicina felina siempre está llena, porque hay una gran necesidad de los colegas que no estuvieron adiestrados Claro. dentro de la universidad, porque hoy le vienen los gatos adentro de la clínica y tienen que saber cómo atenderlos y se encuentran con una pared porque una de las cosas que primero tenemos que enseñar que son distintas especies y que no es lo mismo atender una vaca que atender un caballo.
Y no es lo mismo tener un perro que tener un gato. Y esto que yo estoy diciendo no lo vi en un paper americano, sino que yo lo viví personalmente y lo solucioné de tal manera. Porque lamentablemente hay una gran cosa que tenemos todos los latinoamericanos. Tenemos limitaciones. Más que nada son las económicas. Y la mayoría de nuestros clientes no tienen a veces la cantidad suficiente de dinero para hacer una que quisiéramos hacer. Una cosa es lo que quisiéramos hacer, otra cosa es lo que podemos hacer, otra cosa es lo que nos dejan hacer. Entonces no tenemos que sentir avergonzados porque tal vez no pudimos cumplir con lo que nosotros quisiéramos, sino que tenemos que hacer lo mejor que podamos dentro de nuestras posibilidades. Acá en Colombia lo he entendido desde el primer momento. El mensaje era ese, que hay que trabajar de la mejor manera posible sin perder el rumbo, pero de forma sencilla. Colombia es son los brasileños que hablan castellano. Le gusta bailar, le gusta la pachanga, le gusta el fútbol. Entonces es como que somos muy parecidos y tenemos muchas cosas en común. Y mis primeros residentes, ya de hace muchos años, hoy fueron colombianos y hoy son todos, la mayoría, muy exitosos en su gestión. Tienen clínicas que las envidio y para mí es un orgullo haber podido ser parte artífice de esa primera patada que se pegó como para que se pudiera hacer todo eso acá. Y espero que me dé el cuerpo para poder seguir haciéndolo, porque es algo que realmente lo hago con mucho cariño y mucho placer. Eso de Navarro es una ciudad que está a 100 kilómetros de Buenos Aires, que es una zona rural. Había mucha población vasca. Los vascos en general eran todos queseros. Mi abuelo era quesero y sus hermanos trajeron toda la industria y todos los fermentos de Italia para hacer un queso muy conocido en Argentina que se llama la provoleta, el provolone, y se hicieron ricos. También se fundieron, como todo lo que pasa en mi país, ¿no? Que me hacen ricos y después se funden, pero dejaron todo una tradición a la familia y al apellido de esa asociación láctea. Yo te voy a decir algo, para los colombianos les debe pasar lo mismo. A los argentinos siempre, en general, nos tratan de ser muy arrogantes y de tener mucho la autoestima alta. Yo siempre digo que es cierto, pero como yo no me crié como porteño, no tengo toda esa arrogancia que tiene el porteño. Un poco sí. La principal cosa que yo siempre digo es que ser muy humilde. Yo trato de doctor a los chicos que recién se reciben de la misma manera que puedo atender a alguien que sea un encumbrado. Tienen el mismo respeto para mí. Y trato de enseñarles y nunca, nunca menospreciarles su trabajo por más que esté mal hecho. Yo siempre digo, el día que yo pierda eso no tengo más nada para decir, porque quiere decir que no tengo más nada de transmitir. Mi papá siempre me decía, no te metas en deudas. Tratá de ahorrar y comprar de contado. Porque hoy lo podés comprar, pero mañana no vas a saber y no vas a poder dormir nunca cuando tengas deudas. Yo siempre lo que tenía trataba de ahorrarlo y que sea mío. Entonces iba y compraba cuando tenía que comprar, cuando tenía el dinero. Que siempre me emociona mucho hablar de mi papá porque mi papá siempre fue mi primer admirador. Y él decía que yo había logrado lo que él no había podido lograr hacer. Él había entrado en la facultad y a estudiar algo que no le interesaba, que era la medicina. Y resulta que mi papá era una persona muy leída, muy inteligente, hubiera sido un gran profesional, pero en otra rama. Entonces, cuando yo me recibí, me acuerdo que era tan desconfiado, pobre, y me decía, ¿vos estás seguro que te recibiste? Y cuando yo me abrazó y me felicitó. Y me dijo, eso era tu obligación. Y yo fumaba y él odiaba el cigarrillo. Papá, mira, yo estoy muy nervioso con los finales. Si yo no fumo, no voy a poder. Dice, bueno, prometeme que cuando te recibas no tenés ninguna excusa para dejar de fumar. Y el día que yo estaba festejando que me había recibido, que fui a una pequeña reunión, me ofrece un cigarrillo un primo y él me dio, en el medio del cigarrillo cuando lo prendo me dio un codazo y me dijiste, vos me hiciste una promesa. Y yo le partí el cigarrillo y no fumé nunca más. Yo respetaba mucho las cosas que decía mi papá. Porque mi papá era un tipo bastante ecuánime, ¿viste? No era una persona que lo vi perder
jugando, no lo vi drogado, no lo vi nunca borracho, no lo vi nada más que levantándose a las 6 de la mañana a trabajar, haciendo pozos, alegrando al hambre, pagándole a la gente al día, nunca le dejó sin pagar a un empleado. Sus empleados eran sus amigos. Yo en este momento tengo 9 veterinarios y para mí son mis hijos. Y yo hago lo mismo. Les salgo de garantía para los departamentos, les presto plata, los ayudo, les consigo trabajo y no se va ninguno. Eso es el tema, ¿viste? Es una de las frases que digo, que nunca se pueden imitar a gente que no es exitosa. Siempre tenés que tratar de imitar a la gente exitosa. Si vos imitás a los fracasados, es muy probable que te equivoques. Y preguntarle cómo hicieron el éxito. ¿Cuál fue el secreto del éxito? La constancia, estudiar, tener fe, ser educado, saber pedir las cosas, saber golpear una puerta, a quién golpear una puerta, tener estrategias. Esto no fue fácil para mí. Cuando hice el primer libro, golpeaba las puertas de la cátedra para ver quién me venía a ayudar. Y uno me decía, no, mira, Paludin, yo no tengo tiempo. Entonces iba a la cátedra de enfrente, que yo sabía que se tenían pica uno entre ellos, y le decía, mire que el doctor me va a escribir. ¿Qué? ¿A qué te va a escribir? Entonces yo te voy a escribir también. Entonces volví al otro y dice, mire que me va a escribir. Entonces, y así junté los 23 capítulos para hacer mi primer libro. Y también mucho trabajar en equipo. Claro. Hoy no se puede trabajar nada sin hacer equipo. En lo posible, gente que se complemente. Y hoy posiblemente uno de los secretos más grandes que tiene hoy una veterinaria exitosa es tener un buen administrador. No solamente un buen médico, sino administrarse bien. Porque el médico se puede desaprovechar si se la pasa todo el día pensando en cómo va a hacer plata vendiendo alimentos balanceados, piedrita. Entonces, eso es tiempo perdido. Yo no me adiestré para eso, yo me adiestré para ser médico veterinario. Si yo hago administración, hubiera hecho administración de empresa. Contratar un administrador y vas a ver, yo estoy seguro que cualquiera que tiene una pequeña empresa, y eso me lo dijo cuando yo contraté a este administrador que tengo, me dijo, cuando yo te administre esto, mi sueldo se paga solo. Y tenía razón. Solo lo que se viene son las clínicas donde hay varios que trabajan de varias especialidades dentro de la misma clínica para que no se salga nada de ahí adentro, que todo esté cubierto ahí adentro. Comprarse la mayor cantidad de aparatología posible, hacer buenas inversiones para que haya redituabilidad y trabajar a conciencia. No, ya ahí está la clase completa. Ahí sale otro libro. Sí. Podemos hacer uno de, como se llama, motivacional. Palabras mayores, Pet Industry, el talento silver de nuestra industria.